Se nos habla mucho de la incorporación de tecnología, las TICs, y a veces a los docentes todos los programas que se nos presentan tienen un nivel de dificultad bastante grande. Entonces cuando hay algo sencillo, y esto es sencillo, y además tiene otra cosa importante, dos. La primera, yo trabajo en instituciones de todo el país, en lugares donde no hay señal de internet. ¿Está claro? Y en lugares donde no hay señal de internet, siempre hay torres de celulares. O sea que primero, esto es una posibilidad de trabajar en cualquier lugar. En segundo lugar, con esto pueden trabajar en todos los niveles, jardín, primaria, secundaria, superior. Pueden trabajar poniendo en PDF también con videos, y los que están en nivel inicial pueden enviar cuentos a la casa para que los padres les lean. Les digo rápidamente, pero después lo repito, el que quiere me lo pregunta. Hay dos programas, por eso me interesa que cuando se nos pide a nosotros que implementemos nuevas tecnologías dentro del aula, hay veces en los cuales es mucho marco teórico, pero hay veces que necesitamos tener algo sencillo y concreto para poder hacer, y uno le toma el gustito. Hay dos programas que tienen que conocer, que son gratuitos y que no pasa nada. Uno se llama, o sea, lo que ustedes quieran poner, lo ponen en PDF, en lo que sea. Hasta ahí está, lo tienen preparado. Y tienen dos programas en los cuales uno tiene que entrar, loguearse. ¿Saben lo que es loguearse? Poner correo electrónico y una clave. Hasta ahí está. Habitualmente pone uno la clave de los padres o de los hijos. Bueno, empiecen a poner el de la abuela materna. Por lo menos ya cambian de vez en cuando. Los dos programas, que son sencillísimos, uno se llama archive.org. Siempre que uno entra en un programa tiene que entrar, loguearse, volver a salir y volver a entrar. ¿Hasta ahí estamos? Uno se llama archive.org. Ahí te va a decir, tira adentro el archivo. Pero como te lo dice en inglés, te dice load up. O sea, load up. ¿Está bien? Tiraron el archivo adentro y te va a dar una URL más larga que miseria pobre. ¿Viste esa que viene HTTPS? Bueno, esa te la dejas ahí y la guardás. Salís, entras en otro programa que se llama Bitly. En ese programa llamado Bitly, te logueas, salís, volvés a entrar, y ese programa te sirve para crear una URL chiquitita a tu medida. ¿Está claro? Entonces te dice para crear, y como es en inglés te dice create. Entonces vos le tirás la URL larga y te creas la tuya. Por ejemplo, Axel, de ahora en adelante va a empezar a hacer Axel 1, Axel 2, Axel 3. ¿Es verdad o no? ¿Estamos de acuerdo? Además, como te conozco, ya lo venís usando hace rato. Lo maté, le gané una. Bien, pero vale la pena intentarlo, y es lo que a veces me interesa. Te descoloqué, corazón. Increíble, ¿eh? Anda, déjate bromar. Bien, entonces, si ustedes me permiten, hay algunas ideas que quiero compartir con ustedes. En algunas me voy a encantar. ¿Qué haces con eso ahí? Eso es un atentado. Bien, ¿vos viste que hoy Axel habló del término cultura? ¿Sí o no? Bueno, yo te voy a explicar a vos para que me termine de entender. La cultura no es ser culto, es modo de habitar. Y en la Argentina, un mate fluo atenta contra la cultura. No sé si nos entendimos. ¿No te cuenta la gramática como aparece ahí? Bien, entonces, si ustedes me permiten, quiero compartir con ustedes algunas ideas. En primer lugar, sí, me llamo Rutar. Y para los que no me conocen, sí, hay veces en las cuales digo cuál es mi formación, porque como mi etiqueta es soy bruta, algunos dicen soy espontánea, mentira. Entonces a veces explico cuáles son mi formación, porque como puedo decir no hay ningún chico por debajo de 10, y a esta hora, después de Axel, yo puedo decir cualquier cosa.
como soy capaz de decir cualquier talada de disparate o boludez, entonces no es lo mismo decir estupideces con título que sin título. Porque si yo digo estupideces sin título, te van a decir, ¿qué hace esa mina ahí? Si uno dice estupideces con título, van a decir, y bueno, ella es así. Yo como prefiero con título, ¿viste? Entonces les cuento. Soy maestra normal nacional, profesora a nivel inicial, licenciada en la educación, licenciada en psicología, posgrados en psicopedagogía clínica, en conducción de instituciones educativas. También, no empieces. Trabajé en reformas educativas en Argentina, en Paraguay y en México. Trabajé más de 20 años en escuelas en zonas de villa. Profesora en profesorados en universidad, trabajé en la de San Andrés también, viste, me tuvieron que aguantar y todo. Y actualmente estoy trabajando en lo que es la elaboración de la carrera de formación directiva. Muy bien. Por primera vez es algo que existe, no es una licenciatura, es una carrera en formación y lo que estoy tratando de elaborar con la comisión es lo que podríamos llamar una especie de lineamientos curriculares para la formación de directivos a cargo del Estado. Es nuevo, estamos discutiéndolo bastante y es sumamente interesante y realmente dan ganas de trabajar sobre eso. Pero hoy quiero compartir con ustedes, primero y fundamental, hago estas salvedades, no les traigo ninguna verdad. Primero y fundamental porque no creo en la existencia de verdades. No existen verdades, existen posturas, ideas, interpretaciones, pero no verdades. En segundo lugar, puede ser que mucho de lo que yo diga ustedes ya lo sepan, con lo cual lo único que hago es confirmar lo que ya saben. ¿Tiene valor eso o no? Puede ser que algo de lo que yo diga les lleve a replantear sus prácticas. ¿Tiene valor o no? Bien, y la tercera, puede ser que algo de lo que yo diga sea nuevo. ¿Tiene valor? Sí. Lo que les pido es que entiendan que las tres cosas tienen valor. No siempre todo tiene que ser nuevo, sino que muchos de nosotros a veces escuchar en un otro la confirmación de mis prácticas y de mis ideas también tiene valor. Y quiero compartir con ustedes algunas de, yo les diría, de las preocupaciones que uno tiene. En algunos casos cuando hablaba Axel me daban ganas de intervenir, eso también lo digo yo de otra manera, o en esto no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Yo creo que nos vamos a deber, si es que tenemos tiempo, después sentarnos ahí arriba y discutir un poquitito, después de las ponencias de cada uno, si nos da Axel el tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Como interesante, se me ocurre, porque en un momento yo me iba a parar y dije no. Entonces, me cayó la boca. En primer lugar, ideas que me interesa compartir con ustedes. ¿Qué significa educar hoy? Esto es algo que me preocupaba. En primer lugar, educar hoy es educar para la mejora. Y acá viene algo interesante, porque yo le agrego a las ideas de innovación, reforma, cambio, la idea que es mucho más potente, la idea de mejora. ¿Por qué me interesa mucho la idea de mejora? Porque parte de contemplar lo que efectivamente está sucediendo en cada institución. Entonces no es solamente el mandato de a dónde tengo que llegar, sino desde dónde parto. ¿Qué en tu escuela particular este año tenés que poner la mirada? En algunos casos puede ser la relación con la comunidad, el trabajo al interior, la disposición espacial. O sea, si bien estamos hablando de lo mismo, con la idea de mejora, miro mi escuela concreta, esa que decimos la escuela situada, que a veces siento que es la escuela sitiada, pero eso lo podemos dejar al margen. O sea que por un lado es eso, y luego educar hoy es desarrollar esta capacidad de adaptación. Como muy bien dijo Axel, vivimos en una época en la cual podemos hablar de la incertidumbre que implica esencialmente la impredictibilidad, o sea, la imposibilidad de predecir absolutamente todos los cambios que van a venir. Por lo tanto, no podemos preparar a alguien, sean docentes o alumnos, para los cambios, sino desarrollar la capacidad de adaptación, pero dejando en claro que cuando hablamos de capacidad de adaptación, no es adaptación en un sentido de adaptarte es aguantarte, adaptarse es tolerar, adaptarse es soportar lo que viene, sino desde un concepto piagetiano
que tiene que ver con la adaptación como un proceso activo, en el cual elaboro estructuras para estar en equilibrio con los medios, con los cambios que se van dando en ese medio. O sea que la palabra adaptación hay que recuperarla con el valor potente que tenía cuando ustedes estudiaron en el profesorado y que a veces parecería ya haberse perdido. Y por el otro lado, educar hoy es elaborar y concretar proyectos buenos, proyectos que tengan que ver, proyectos educativos en general, sea que el proyecto educativo lo haga una escuela, lo haga una jurisdicción, lo haga el Estado, sino que lo hagan en un término más amplio y que tengan en cuenta estos aspectos. Los marco porque son, vuelvo a repetir, comparto con ustedes mis preocupaciones. Uno, el que tenga que ver con el desarrollo de la ciudadanía. La pregunta es, ¿por qué hablo del desarrollo de la ciudadanía? Porque algunos de ustedes recordarán que toda la temática de la ciudadanía la abordaban cuando estaban en la secundaria en una materia llamada instrucción. Exactamente, como diciendo todo lo que es la ciudadanía empieza ahí. Hoy todos sabemos que ya los chicos los llamamos sujetos de derechos, son ciudadanos. Pero el desarrollo de la ciudadanía no es solamente que yo sepa que ya son ciudadanos, sino en qué medida, ya desde el nivel inicial, estamos apuntando al desarrollo de la ciudadanía porque estamos trabajando con un sistema de valores en el cual aparece la cooperación, la colaboración, el cuidado del otro, etcétera, que en ese sentido ya nos están adelantando la idea de ciudadano y de sociedad a la cual queremos apuntar. Así que les pido que cuando hablemos de desarrollo de la ciudadanía como concepción interna, ya empieza desde el jardín. Esto es algo que voy a estar trabajando hoy todo el día. Yo hablo para todos, porque yo tomo en cuenta un concepto que siempre existió, pero que hoy en día se trabaja muchísimo. Lo trabajó en un momento dado especialmente mi colega y amiga Flavia Trilli, el tema de la trayectoria. La pregunta es, ¿Flavia inventó las trayectorias? No, siempre existieron. Y acá viene otra cosa importante que creo que vale la pena, y también de alguna manera estuvo apuntando a eso Axel, es lo siguiente: existe o podemos hablar de algo que se llaman objetos de existencia y que a veces son objetos de conocimiento. Pregunta, ¿escucharon hablar del bullying? ¿Hace cuánto creen que existe? Siempre. ¿Hace cuánto que se estudia? Poco. ¿Nos entendemos? El bullying o acoso escolar existió desde siempre, pero se empieza a estudiar hace relativamente poco tiempo. Pasa de ser solamente objeto de existencia a objeto de conocimiento. ¿Hace cuánto tiempo que existen los grupos? ¿Hace cuánto que se estudian? No crean que tanto. Los estudios sobre grupos empezaron probablemente en los años 1900 y pico, con todo lo que tiene que ver con sociología de los grupos, etcétera, etcétera. O sea, de objeto de existencia pasa a ser objeto de conocimiento. Todos sabemos que las trayectorias existieron. Objeto de existencia hoy en día es objeto de conocimiento. O sea, nos sentamos y lo investigamos y tratamos de ver en qué medida esto se da. Clima institucional, ¿desde hace cuánto que existe? Siempre. ¿Cuánto hace que se estudia? Relativamente poco. ¿Me comprenden? O sea, lo que les pido es, tantas cosas que ustedes ven que son objeto de conocimiento, por eso la variable histórica que tomó antes Axel es justamente lo que nos interesa, porque hay muchas cosas que hoy estudiamos, pero que no son nuevas. Ya existieron hace mucho, pero hoy los tratamos de tomar repreguntándonos sobre las concepciones de base que lo permiten. La otra es, o sea, construcción de la ciudadanía. El segundo punto que me importa muchísimo es el que tiene que ver con la ética. La ética es uno de los puntos que más me preocupan porque necesitan ser analizados desde todos nuestros lugares como docentes, como educadores. La pregunta que uno puede hacerse es ¿qué tiene que ver conmigo, con vos, la ética? ¿Hay algún directivo de escuela acá? ¿Dónde hay uno? Ahí está. Bien.
¿Vas conmigo? Bien. ¿Seguro? ¿Te atreves? ¿Las dos? Las tres. Las agarré. Bien, pregunta. Ustedes vieron que estamos en octubre, que empiezan a venir padres a mirar la escuela para ver si la anotan acá. Pregunta para ustedes. Si la hice alguna vez, aguántensela de vuelta. Vienen a anotar a un chico las dos mamás o los dos papás, elegí. Entonces la pregunta concreta sería, ¿es válido o no es válido que sus principios morales estén en contra de que dos mujeres o dos hombres tengan un bebé? Paren la mano, lo pregunto de vuelta y lo piensan. ¿Es válido o no es válido que tus principios morales estén en contra de que dos mujeres o dos varones tengan un bebé? Contesten. ¿Es válido o no es válido? ¡Qué duda, Te lo agrego para que vean que soy una guacha reventada. Viene la otra. ¿Es válido o no es válido que lo anoten o no lo anoten? ¿Es válido que no lo anoten? Muy bien. Les pido que no lo olviden nunca. Esa es la diferencia entre moral y ética. Porque si no los estoy usando como sinónimo, y en la escuela de hoy en día hay que poder diferenciarles. ¿Qué quiere decir? Yo no me meto con los principios morales de nadie, pero sí me meto con el comportamiento ético. ¿Está claro? O sea, los principios morales tuyos son tuyos, muchas veces tienen que ver hasta con concepciones religiosas, pero con lo que me voy a meter es con la ética que está definiendo desde las normativas y las reglas de la sociedad en un momento dado. Un viejo tipo llamado Don Espinosa, uno le dice Don por respeto, ¿viste? Don Espinosa planteó muy elementalmente una de las definiciones que me parecen más claras. Dijo, la moral es la que define qué es el bien y qué es el mal. La ética es la que define qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, esto a nosotros nos importa mucho. Cuando pensamos en educar hoy, un docente que está educando tiene que entender que a mí me preocupa mucho más tu comportamiento ético, lo que haces todos los días. No me voy a poner a discutir los principios morales, por lo menos no, o sea, después podemos tomar un café y los discutimos, pero no en este caso. O sea, el comportamiento ético tiene que ver incluso con una época y un lugar en el cual uno está. Y por el último, ¿van conmigo hasta acá? ¿Sí? El último que habla de conciencia ambiental. También me llevó a, ¿qué quiere decir esto de conciencia ambiental cuando todo el mundo lo sabe? Pues entonces voy a seguir rompiendo. No rompo tanto, pero un poquitito. Conciencia ambiental no significa tener en el aula 3 tachos de basura de distintos colores. O sea, conciencia ambiental, hoy en día ampliamos el significado que tiene. Si quieren, tomen la idea de los incendios que hubo en el Amazonas. ¿Se acuerdan? Hace muy poco tiempo. Prácticamente en todos los diarios que ustedes leyeron claramente que los incendios en el Amazonas estaban atentando contra lo que era el pulmón verde de la humanidad. O sea, ¿qué nos importaba aparentemente a todo el Amazonas? Los arbolitos. Ahora, ¿cuántos también nos damos cuenta que ambiente implica arbolitos? Perdón que lo diga en ironía, pero en el Amazonas, además de animales, hay personas. ¿Está claro? Y lo que se estaban muriendo no eran solamente arbolitos, sino también personas. Así que les pido, cuando hablamos del desarrollo de la conciencia ambiental, el ambiente también es el ambiente humano, no solamente el tema de los residuos y del reciclaje, que son esenciales, pero no alcanzo. Como ustedes ven, tenemos mucho para seguir repensando de nuestras prácticas, y por el otro lado, sí me importan muchísimo las palabras. Claro que sí, como le importan a Axel también, pero me hacen ruido algunos. Y empecé a decirme, bueno, para un momento, ¿qué está pasando
con alguna de las palabras o términos que usamos. O sea, las palabras ponen de manifiesto ideas y pensamientos. Y muchas veces los términos que empleamos o las palabras que empleamos no están dando cuenta suficientemente de los cambios en concepciones. Otra vez lo demuestro. Levanten la mano todos los que tienen familia. Levanten la mano. Bajen la mano. Levanten la mano todos los que tienen familia ampliada. Bien. Bajen la mano. Levanten la mano los que tienen familia ensamblada. Bien, hay unos cuantos. Ahora les voy a pedir que piensen conmigo. Si yo acepto la nominación familia ampliada y familia ensamblada, estoy infiriendo que la única familia normal es mamá, papá y 2 nenitos. Tuve que ponerles un calificativo porque me salen de la norma. Entonces, como no es familia, las tuve que llamar ampliada y ensamblada. Estoy simplemente comentándoles mis preocupaciones. Pueden o no compartirlas. Sigo. ¿Escucharon hablar de algo llamado matrimonio igualitario? ¿Sí o no? Si yo acepto la nominación matrimonio igualitario, es la excepción a la regla del matrimonio. ¿Se entiende? ¿No va siendo hora que redefinamos? Y por último, esta es una guachada total. Levanten la mano los que trabajan con aulas heterogéneas. Bien, si yo acepto el término de aulas heterogéneas, estoy aceptando la posibilidad de aulas. Ya ni me dejan hablar, ya lo saben. O sea, quiero decir que va siendo hora de que hablemos de aulas, punto. O sea, lo que quiero decir es, por favor, no es un juego de palabras, sino que las palabras connotan y conllevan significados y sentidos. ¿Y por qué me importa tanto? Porque uno escuchó siempre hablar de que las palabras transmiten significados. Las palabras no transmiten significados. Las palabras provocan significados. Entonces lo que vamos a tener que preguntarnos es qué efecto quiero producir en el otro para ver. Ustedes lo saben cuando hacen un informe. ¿Dónde están los de inicial especialmente? Bien, ¿viste los de inicial cuando hacen los informes? Le gusta jugar, prefiere estar solo. No sé si me entienden. ¿Está? Lo que en realidad le quiere decir, en su perra vida juega con otro. Pero ese no es el efecto que querés producir. Entonces, lo que quiero decir es en serio. Todos nosotros sabemos que las palabras provocan significados y por lo tanto nos preguntamos qué palabras empleamos. Después, por el otro lado, en esas nuevas conceptualizaciones, y yo parece, por eso decía, me pongo a discutir después, aunque después terminamos tomando café y pensando igual, pero lo abarcamos desde otro lugar. Hay una relación, lo que es un desafío educativo, y yo hablo de desafío educativo y uso la palabra desafío, reto. No uso la palabra problema porque la palabra problema me tiene podrida. ¿Está claro? Problema. ¿Cuál es el? Y además porque cuando uno hizo un concurso para directivos siempre dice, identifique el problema. ¿Problema para quién? No sé si me entienden. Bien, por ejemplo, espérate que me voy para allá porque si no agarro los de acá. Vos, no te veo cara de saber hacértelas todas. Vos, ¿está bien? Listo. Llegas ahora después de la charla de hoy a tu casa. ¿Vas? La canilla de la cocina empezó a largar chorros para arriba. ¿Es un problema o no es un problema? Se está por inundar toda tu casa. ¿Tenés alguna idea qué hacer con eso? Llamar al plomero. Dedito, plomero. No, así, acordate. ¿Está bien? Sí, pero tenés que ducharte porque con el olor que te queda después de toda la gente acá, hay que ducharse una vez. Lo que haces, y a esto me quiero referir, perdón que a veces tomo en broma porque así me divierto yo, pero ustedes con mis colegas sé que me escuchan lo que quiero decir. Viene el plomero, lo arregla el problema y quedás igual que antes.
no hubo necesariamente un cambio. Yo prefiero hablar de desafíos, retos, porque son aquellos que al resolverlos implican esa posibilidad de cambio. Ustedes dirán, ¿juego con las palabras? Sí, por supuesto que juego con las palabras. Entonces, alguno de los desafíos hoy en día es: todo tipo de transformación social conlleva fundamentalmente como condición un cambio cultural. Un cambio en los modos de actuar. Cultura entendida por definición como modos de habitar. Modos de habitar nuestro país, modos de habitar la tierra, modos de habitar. O sea que tiene que ver con las costumbres, con las rutinas, con los hábitos, con todo lo que ustedes quieran. Y un cambio, una transformación social tiene como condición un cambio cultural. Chicos, si ese cambio cultural no se da, esa transformación social no se llega y es solamente las palabras y listo. O sea, tiene que haber un cambio en esto que hablamos que hablaba Axel, también hasta incluso de la gramática. ¿Dónde se da el cambio cultural? El cambio cultural se da en el día a día. Traten de pensar, ¿alguien recuerda su época secundaria? ¿Sí? ¿Recordás cuando vos estabas en la secundaria y entraba el rector o rectora? ¿Sí? ¿Vos te recordás lo que hacías? Te parabas y decías, buenos días, señor rector. O sea, lo que quiero decirle con esto es, eso también forma parte de esto que llamamos gramática. Entonces, vienen algunos, dicen, porque los jóvenes de hoy en día ya no respetan a los mayores, paran la mano, los siguen respetando, pero se ponen de manifiesto de otros modos. O sea, la relación de asimetría no se perdió, pero no se da solamente porque me levante y diga, buenos días, señor rector. O sea, quizás ustedes dirán que lo estoy minimizando. Para mí no es minimizarlo, porque yo lo que necesito hace bastante tiempo es, yo no puedo producir, pensando en nosotros educadores, no puedo pensar en ningún cambio si primero no analizo mi propia trayectoria escolar. Si yo no analizo esa propia trayectoria escolar, toda propuesta de cambio va a llevarnos a hacer lo que Piaget denominaba una asimilación deformante. Como yo no cuestiono mis propios modos de actuar, esto que viene es como un parche que viene de afuera, pero no lo cuestiono. Yo necesito que vos recuerdes que en la secundaria te parabas cuando venía un rector, ¿correcto? Hoy en día la pregunta es, ¿vale que le diga, hola flaco, ¿cómo estás? Sí, vale. Pero entonces esos cambios en esa modalidad requieren que me replantee los modos en los cuales yo transcurrí mi propia escolaridad. Y digo yo porque en esa escuela estamos prácticamente todos juntos los que hay que rever. Y ese cambio cultural, una de las cosas interesantes es que se dan, ahí sí, la escuela no puede garantizar cambios sociales, pero hay muchos cambios culturales, o sea, entendiendo esa cultura como modos de habitar, que sí pueden darse en la escuela, que sí pueden empezar a transformarse desde la escuela, por lo menos a cuestionarlos, y siempre va a estar de algún modo u otro la escuela involucrada. Y por el otro lado, ¿viste? A onda tango, siglo XX Cambalache y siglo XXI, porque es muy difícil hablar de la escuela en el siglo XXI como si fuese el futuro inalcanzable, y a veces nos olvidamos que hace 20 años que estamos en el siglo XXI. Y lo peor no es que tengamos alumnos del siglo XXI, lo peor es que ya empezamos a tener colegas del siglo XXI. No sé si se entiende, no hay derecho a eso. ¿Hay algún colega del siglo XXI? Que se vaya. ¿Viste? Como es un atentado. No, ella no tiene aire de ser del siglo XXI, corazón. Déjame, mi mano, te de vuelta. No me la... Bien, la pregunta es, ¿qué son las cosas que me interesa marcar o compartir con ustedes en cuanto a ideas? Uno, en este siglo XXI podemos encontrar algo que es importantísimo, la diferencia entre información y conocimiento. Ustedes podrán decir, ¿qué importancia tiene esto? La importancia es esta. En primer lugar, es
una diferencia que no se marcaba antes, porque la escuela era el lugar donde se daban estos dos procesos, obtención de información y construcción de conocimiento. Entonces los usábamos tranquilamente como sinónimos. Hoy nos vemos obligados a entender algo muy importante. Yo en este momento no transmito conocimientos porque los conocimientos no se transmiten. Lo que yo estoy haciendo en este momento es transmitiendo información. Conocimiento es lo que ustedes van a construir con la información que yo les pueda brindar. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, todo docente lo que transmite es información. Conocimiento es algo que el otro construye. ¿Y por qué esta necesidad hoy en día de plantearlo? Si yo en este momento tomo decime algún término difícil. Dale, bien difícil. En castellano. Estructuración mayorante. No, pero déjamela en una. Mayorante. Me imagino que ustedes no tienen más mínima idea. Entonces, ¿qué haces? Lo primero que haces es sacar el celular, ponerlo en Google y buscas ¿qué es mayorante? Pregunta, vos buscas ¿qué es mayorante? ¿Qué te aparece primero? Porque vos querés saber qué significa la palabra. ¿Qué te aparece primero en Don Google? La Wikipedia. Necesito que entiendan, el que no cuestiona la escuela de dónde vino está condenado a repetirla. ¿Cuál es la escuela de la cual venimos? Aquella en la cual consciente o inconscientemente estábamos convencidos de que si la Wikipedia es la primera, debe ser la más digna de respeto. Lo lamento. Wikipedia es la primera porque Don Google es el dueño de la Wikipedia. Te maté. No sé si me comprenden, estoy hablando en serio. Estas son cosas de las cuales sí la escuela tiene que empezar por lo menos a pensar. Ahora bien, como Axel dijo, estructura mayorante. Entonces ahora la pregunta que le hacemos a Don Google es, ¿cómo pongo en práctica? Porque se lo podés preguntar de cualquier manera, siempre te va a responder. ¿Cómo pongo en práctica la construcción de una estructura mayorante? Don Google te responde y tenés como 20 páginas que abordan el tema de la estructura mayorante. Las matrices de conocimiento que tenemos nos lleva a pensar que los más válidos conceptos deben ser las 4 o 5 primeras páginas. No es cierto. Puede ser la número 15 o la número 20. Pero la escuela que teníamos es creer que todo viene por orden de importancia. Los que están primero habitualmente son los que primero pagaron. O sea, los que pagaron más. Y a veces la información que necesitamos está en la página 14 o la página 15. Con esto ya igual estoy entrando en algunas de las cosas que tienen que ver con el aprendizaje basado en problemas y proyectos, que una base muy importante es la obtención de información para poder construir conocimientos. Entonces, hoy la escuela tiene que tener muy en claro que yo tengo que enseñar a mis alumnos cómo se hace para obtener información pertinente y relevante. Por eso es necesario también la diferencia entre información y conocimiento. La otra de las cosas, una es que tenemos lo que podríamos llamar una socialización ampliada. Hace mucho tiempo se usaban dos términos de socialización y algunos que estudian lo recuerdan. Socialización primaria, que era la de la familia, y socialización secundaria, que era la de la escuela. Hoy en día tenemos que hablar de socialización ampliada, porque nuestra socialización, por todo lo que tiene que ver con la navegación en internet, etcétera, etcétera, hace que ya no tengo estos límites solamente de la escuela, sino que van cambiando. Por el otro lado, hay nuevas modalidades comunicacionales. Hoy querés ponerte en contacto con alguien, ¿está bien? Y ya no es solamente le escribo una carta o le hablo por teléfono, encima hacemos este gestito. Hoy en día tenés que hacer así o así. O sea, nuevas modalidades comunicacionales. Puedo por WhatsApp, puedo por correo electrónico, puedo por Skype, puedo por FaceTime y todas las que se le ocurra. No digo Tinder para no ofender a nadie, pero
puedo hacer por la que ustedes quieran, puedo mandar tweet, etcétera. Cuando alguien me pregunta por qué no tengo tweet, pero ustedes se imaginan que yo hago con estos 1000 y pico de caracteres, no llego ni a respirar. No sé si se entiende, pero son nuevas modalidades comunicacionales. Les voy a agregar una más. Hoy constantemente me voy cuestionando y lo que más me interesa compartir con ustedes, aunque se enojen conmigo, no es la cuestión de verdades, sino la cuestión de seguir pensando. Y yo en este momento estoy convencida de que estamos justamente en la elaboración de un nuevo lenguaje. ¿Qué quiere decir un nuevo lenguaje? No un nuevo idioma. Todo el mundo conoce los emoticones, ¿sí o no? Los stickers, los emoticones. Quedémonos con los emoticones. ¿Ustedes saben cómo empezaron los emoticones? Los emoticones empezaron, ¿por qué? Porque la palabra escrita sola en una conversación no alcanzaba a expresar estados afectivos. Entonces aparecía la carita linda, la carita feliz, la carita triste, corazoncito, el aplauso, etcétera, etcétera. Pero ustedes van a ir viendo, y se los estoy adelantando, hay algunas cosas que son muy interesantes. Los emoticones empezaron a tomar vida propia. Y hoy muchos mensajes ni siquiera usan la palabra. Si yo te miro a vos ahora, yo le voy a mandar a ella un WhatsApp, ¿está bien? En el cual te pongo un emoticón, 2 copas entrelazadas, una torta de cumpleaños y 2 manos aplaudiéndose. ¿Necesita alguna palabra más? No, mi amor, estoy diciendo que estás festejando algo. Cumpleaños, divorcio, lo que vos quieras, pero estás festejando algo. Miren ustedes que es interesante porque se independizaron los emoticones de ser un agregado a pasar a ser algo, y además es otra vez un ida y un vuelta, porque si bien es un nuevo lenguaje, me remite incluso a las etapas anteriores a la existencia de la lengua escrita como la conocemos ahora, porque tiene reminiscencia de pintura rupestre, ¿o no? Agregarle a eso los jeroglíficos egipcios, ¿viste? Agregarle a eso la patita de mosca de los chinos, ¿está claro? O sea que lo que quiero decir no es que volvemos atrás, sino que seguimos en esto que tiene que ver con construcción de nuevos modos o nuevos tipos de lenguaje. No tengo idea dónde van a parar, pero es estar en estado de asombro constante y darnos, ni siquiera estoy hablando si las lees los, no hablo de ello, pero quiero decir que me resultó sumamente interesante cada vez más. Además, esto de nuevas modalidades, ¿alguien está en un grupito de WhatsApp, aunque sea de padres de la escuela? ¿Viste cuando son 15 en el grupo? Bien, entonces alguien te comunica, ¿está bien? Hay que llevar una remera nueva, te contesta otra madre. ¿De qué color la remera? 20 contestan, clarito, azul, clarito, etc. Vos decís muchas gracias y 20 te contestan gracias a vos. Después de eso decís bueno, hasta luego, y 40 te contestan que sigas bien y que tengas buen día. Vos tratás de terminar con un corazoncito, ante lo cual te contestan con 2 corazoncitos. No sé si me entienden. O sea, lo que les pido es que de alguna manera, además de sonreírnos, lo tomen, o sea, si Ferdinand de Saussure estuviese en este momento acá, se me muere, ya sé. Pero todo lo que tiene que ver con esto que hablamos de nuevas construcciones, que por supuesto se van regulando a posteriori, pero no las podemos ir ignorando porque están con nosotros. ¿Qué pasa en este siglo XXI y más? 1. Aprendizaje en red. El aprendizaje en red que implica tanto sostén como un entramado, un sistema de redes donde lo que se trabaja es esencialmente, lo vamos a tomar después, también un ratito, trabajo en equipo que tiene estos 2 términos. Estos 2 términos son muy interesantes para discutir. Cooperativo y colaborativo no son sinónimos. Los pueden usar como sinónimos, pero les adelanto porque especialmente después cuando hablamos de aprendizaje, yo ya estoy en aprendizaje basado en proyectos. Porque de antemano digo, yo no voy a explicar cómo se arma un proyecto, sino lo que quiero que vean es en qué medida se ve influenciado y atravesado por cosas que pasan hoy en día. La relación entre aprendizaje cooperativo y colaborativo es, entre otras cosas, que en el aprendizaje cooperativo un grupo de personas o un equipo se une para responder a una tarea que plantea un docente, por ejemplo. Eso es cooperativo. Hoy en día se usa el término también colaborativo
para hablar de situaciones problemáticas que uno puede plantear en la red directamente y que hay gente que te va respondiendo hasta que llegan a armar un grupo de discusión, pero no para resolver un problema dado por un profesor. Lo que quiero decir es que no es un término en vez del otro, los dos son válidos, pero no son idénticos. Y lo que buscamos, ¿por qué no los elimino? Porque quiero las dos, que sea cooperativo y que sea colaborativo. O sea, desde los valores estamos en lo mismo, desde lo instrumental no son idénticos entre sí. Y por el otro lado estamos en la existencia de lo que podríamos llamar el Homo sapiens digital, que tiene una fluidez tecnológica, velocidad, simultaneidad, multitarea, información multimedia, hipertextualidad, ¿viste? No sabes dónde agarraste que te mandó a otro lado y que después te mandó a otro lugar más. Y vos decís, basta, me cansé. Pero fundamentalmente es como que no es de nunca acabar. Y por el otro lado, estos cambios, les voy a pedir que presten atención. En esta época estamos en un aprendizaje basado en buscar una pregunta en el caos y no una respuesta en el orden. ¿Qué quiero decir? Todos nosotros nos educamos en una escuela, todos, independientemente que yo tenga casi 74 y ustedes anden por los 20 y pico. Bueno. Dije, como extremos. El resto son en el medio, pero no tengo menos de eso y tampoco más de eso, ¿viste? Lo que quiero decirles con ello es que estamos educados o formados en una escuela. Cuando yo hablo de esa escuela, les pido que entiendan que no estoy emitiendo juicios de valor, sino describiendo una situación que, como dijo muy bien también Axel, en su momento era entendido como absolutamente valiosa y respondía a necesidades de una época, pero no vamos a poder implementar cambio alguno si primero no me doy cuenta de lo que significaba. Todos venimos de una escuela donde se hacían preguntas que buscaban la respuesta única y correcta. Y si ustedes no tenían esa respuesta única y correcta, se callaban la boca. Era una escuela de callarse la boca porque pocos eran los que tenían la respuesta única y correcta. Pruebo, ¿Va? ¿Preparados? Bien, me dicen, por favor, quiénes fueron todos los miembros de la primera junta. ¿Escuchaste? Sí, paso sí porque estaba en todas, ¿viste? Pero, ¿me siguen? El otro se estira para decir aguanto. ¿Está bien? Te vi. Bárbaro. Pero ¿me siguen con esto? Esa pregunta lleva al silencio. Porque vos lo sabés ni por broma. De uno, de casualidad. Si vivieses en la zona de 11, por lo menos lo sabrían porque más o menos vienen en orden, hasta que me metieron al presidente Perón entre medio, que no estaba en la primera junta. Pero voy a cambiar la pregunta. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Cambio. ¿Creen ustedes que en la primera junta había negros? Bien, ¿por qué creen que no había negros? ¿Por qué creen? ¿Por qué no había negros? Bien. Otra pregunta. ¿Creen ustedes que había indios en la primera junta? ¿Por qué no creen que había indios en la primera junta? Bien. ¿Creen ustedes que había mujeres en la primera junta? ¿Por qué no creen que había mujeres en la primera junta? Bien. ¿Qué profesiones creen ustedes que había en la primera junta? Miren cómo aumenta el tipo de respuestas. ¿Me siguen? Vamos a tener que empezar a darnos una idea de en qué escuela queremos estar. Por supuesto que me interesa que sepan quiénes eran los miembros de la primera junta, pero me importa mucho más que conozcan qué características tenían. ¿Por qué? Porque para pensar en las características yo tengo que establecer relaciones y usar eso pensamiento. Para recordar el nombre de los miembros de la primera junta, abro Don Google. Por eso hoy en día que se considera bastante que
los dispositivos llegan a formar parte de mi inteligencia, en el sentido de mi incapacidad para retener información, porque ya no necesito retener toda la información en mi cerebro, porque la retengo en mi tablet, en mi celular, etcétera, etcétera. Y no está mal, no para nada está mal. O sea, por eso la escuela tiene que preguntarse cómo hago, no para pedir otras respuestas, y además empezar a usar en cada pregunta no quién sabe, sino qué creen, qué suponen. Si yo te pregunto a vos, ¿qué supones y qué crees? Todas las respuestas valen, porque no estoy pidiendo la única y verdadera. O sea, fíjense ustedes que esto de lo cual uno habla cuando se refiere al cambio, ningún cambio va a ser posible si primero no te pones a registrar, así es como yo aprendí. En ese momento estaba bien, no lo repitamos hoy en día. ¿Está claro? Estaba bien, pero hoy en día cambio. Quiero saber lo mismo, pero ya no pregunto más quiénes eran, sino qué creen, qué suponen. Cuando me preguntan por lo que creo y lo que supongo, me animo mucho más a participar. Se establece mucho más una situación de diálogo, porque no van a decir está bien, está mal, igual van a decir está bien, está mal, pero lo uso de alguna manera. Otra de las cosas que me interesaba dejar en claro, entonces rápidamente, esta escuela está más enfocada en la solución de problemas reales. ¿Qué es un problema real? Un problema, ¿ustedes recuerdan la regla de tres simples? La aprendieron, ¿no? No te queda más remedio. Bien. Yo me recuerdo que me gané mis primeras amonestaciones. Acumulé tantas. Pero esta fue sensacional. Me preguntan si 20 pintores, ¿se acuerdan? 20 pintores pintan mi casa en tanto tiempo. ¿En cuánto tiempo lo pintarían 80 pintores? Antes yo contesté, no se puede. ¿Está claro? Cero, más grande. Pero tuvo la delicadeza de preguntarme por qué no se puede. Digo, pero es muy simple, porque en mi casa no entran 80 pintores. O sea, yo no podía, y no sé si estuvo bien, pero para mí los problemas que me tenía que plantear la escuela tenían que tener algún grado de capacidad de ser reales. ¿A quién le entran 80 pintores en la casa? Bueno, está bien, era una tontería de mi parte. Hoy aprendí que en la escuela puede plantear situaciones, pero la cuestión no es que en la escuela te enseñen cómo arreglar el cuerito. ¿Vienen con cuerito todavía? ¿Siguen con cuerito? Ah, bien. Pero por lo menos que tengan algún grado de conexión con ese mundo real, pasible de ser reales, entre comillas. La otra de las cosas, mayor énfasis en habilidades de comunicación, menor importancia del salón de clase como único lugar de aprendizaje. Cada vez más nos dimos cuenta, y ahí es donde, cuando yo hablo de trayectorias, no sé si se dieron cuenta que no hablo solamente para nivel inicial o primaria o secundaria, porque con la idea de trayectoria y en esto del aprendizaje basado en proyectos y problemas es esencial, trabaja todo el sistema. ¿Por qué todo el sistema? Venimos de una escuela en la cual había problemáticas que eran propias de inicial, de primaria y de secundaria, y nuestro quehacer docente era: yo soy de primaria, yo soy de secundaria, etcétera, etcétera, me preocupo de lo que pasa en inicial, o primaria y secundaria. Vamos a tener que cambiar esa forma de pensamiento, porque hay hoy en día toda la problemática, como dijo Axel, la gramática escolar, cambiada o no, es algo que atraviesa, no es de un nivel. Por ejemplo, si yo hablo del bullying, ¿tiene algo que ver con nivel inicial el bullying? En realidad no. No hay bullying en el nivel inicial, se revientan entre ellos, pero es una relación entre comillas de a pares. No muerden 20 a 1, muerden de 1 a 1. No sé si me entienden. O sea, esto de tomar, es cierto. Pero sin embargo, está bien, se revientan, pero quiero decirte, pero es una relación de enfrentamiento, no de acoso. A eso me quiero, no es una relación sometedor-sometido, es te reviento. O sea, dicho en términos más sencillos, no es una cuestión de demostrar quién manda, sino quién gana.
Está claro, un poquitito dicho en elemental. Sin embargo, si yo veo la situación como transversales, en lo que llamamos bullying, al que se toma de víctima es al que se percibe como diferente. El que más estudia, el que menos estudia, el más gordo, el más flaco, el más alto, el más bajo, el más atleta, el menos atleta. O sea, el que se percibe como diferente, no el que es. Bueno, lo que quiero decirles es, los de jardín deben saber estos temas, porque es en el jardín donde empezamos el trabajo con la atención a la diversidad, donde el diferente hace que yo soy diferente porque el otro es diferente para mí, que yo soy diferente para el otro. No es juego de palabras. Hay un otro que me construye a mí como persona. O sea, esto se empieza a trabajar desde el nivel inicial. Por lo tanto, no hay ningún tema que uno dice pertenece únicamente, especialmente los actitudinales, a un solo nivel. Es el sistema en su totalidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto de que el salón de clase no es el único lugar de aprendizaje. Esencialmente lo tenías mucho más en jardín, donde tenían lo que llamaban las experiencias directas o salidas didácticas. Experiencia directa, como si comerte una manzana en el salón de clase no fuese también una experiencia directa. No importa, se llamaba así. Pero esto que empezaba en el nivel inicial, hoy en día nos damos cuenta que se puede hacer también en todos los demás niveles. El salón de clase no es el único lugar donde se pueden realizar aprendizajes. Por el otro lado, la relación importante entre docentes y alumnos y entre alumnos y pares. Esto siempre lo supimos. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir o no que una materia les interesaba más o menos de acuerdo al vínculo que tenían con el profesor? ¿Es verdad o no? ¿Cuántas veces querían rajar de un equipo porque no aguantaban al resto del equipo? O sea, lo que quiero decirles es, siempre existió, solamente que hoy estamos estudiando con otro tipo de mirada que los vínculos entre docentes y alumnos pueden condicionar las posibilidades de aprendizaje. Vuelvo a repetirles, nunca olviden, no es que algo aparece hoy a nuevo, existió y hoy lo estudiamos con otra mirada, hoy lo analizamos con otra mirada. Es raro que algo aparezca totalmente a cero o a nuevo. Entonces busquen los ejemplos también ustedes en su propia historia como para poder ver. Por ejemplo, hoy en día un concepto que está bárbaro denominado violencia institucional. Yo hago una pregunta, cuando ustedes estaban como docentes no había violencia institucional. No. Mira qué bien. Y ninguno de ustedes cometió jamás violencia institucional. No. Y ninguno de ustedes fue jamás víctima de violencia institucional. No. Bien, entonces puedo hacerles una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuando empezaron a trabajar algunos de ustedes? Que te daban el grupo más grande, los materiales más porquería, el salón más chiquitito, en los turnos y decir todos los discursos. ¿Nunca lo recordaron eso? Sí, tiene un nombre, ¿lo recuerdan el nombre? Derecho de piso. ¿Está bien? Y lo mejor del asunto es que tu respuesta al derecho de piso era rogar que venga alguien nuevo para hacérselo también. ¿O ustedes creen que eso no es violencia institucional? O sea, lo que les pido es, quiero que sepamos todos estos conceptos, pero en muchos casos hacen referencia a realidades que no son nuevas. Pero viene el momento en el cual uno tiene que discutir y decir, el derecho de piso es una perversión. El derecho de piso, por más que esté instalado, es una perversión. ¿Se entiende? Porque estoy estableciendo una relación sometedores, aguantátelas. ¿Viste? Si querés quedarte acá, aguantátelas. Y después me vienen con todos los escritos con los cuales yo también he escrito sobre el tema de violencia institucional. Pero el pedido es, no empiecen a mirar solamente afuera los que cometen violencia institucional. El pedido de hoy es empecemos a mirar también para adentro, porque no es que seamos malos, estaba tan instalado que ni siquiera registramos lo antiético y lo perverso de algunas modalidades. Pero no por maldad, ¿está claro? Sino por esta capacidad de cuestionar. Por el otro lado, cuando alguien me pregunta, bueno, y cuando hablamos de qué es enseñar, bueno, hoy en día vamos a tener que rever a qué llamamos enseñar.
Y vuelvo, y ustedes van a ver que hay muchas de estas cosas que ya las hacen y no había palabras que las denominasen, porque de alguna manera enseñar era transmitir los contenidos que yo aprendí de un determinado área disciplinar. Hoy en día lo ampliamos y lo más interesante cuando uno mira, le brillan los ojos diciendo eso hago, eso hago, eso hago. Pero no lo hacen por intuición o impulso, sino que lo hacen porque forma parte de su ser profesional. Entonces la necesidad es reconocerlo, porque son los mejores elementos. Uno, enseñar no es solo decir lo que uno sabe, sino que es comprender que se aprende dialógicamente. Hay veces en las cuales el diálogo se da con palabras y hay veces en las cuales vos te sonreíste de algo. Esto también es diálogo. Yo miro cuerpos, miro cara, no te pregunto qué dijiste. No te pregunto, pero que de alguna manera, dialógicamente, no necesariamente significa que hablen todos al mismo tiempo. Los que somos docentes también miramos cuerpos, miramos cara. ¿Por qué se creen que les di antes lo del celular? Porque ahora cuando él no me está mirando a mí, está mirando al celular, yo estoy tranquila porque digo, me está siguiendo. No creo que esté whatsappeando, ¿viste? Es mi tranquilidad. Bueno, la autoestima también funciona. Entonces, por el otro lado, incentivar a volver sobre lo aprendido, visibilizarlo. Uno de los problemas que a veces tenemos los docentes es que nos cuesta trabajo entender la enorme importancia que tiene el darme cuenta de todo lo que ya aprendí, pero no qué aprendí, sino cómo lo aprendí. Y no solamente cómo lo aprendí, sino que el mayor éxito de un pasaje de un nivel a otro es cuando me empiezo a dar cuenta de que todo lo que aprendí no me lo regaló nadie, me significó un esfuerzo. El chico mejor preparado para el próximo nivel es aquel que registra cuánto le costó, pero no mal, bien. Yo a esto lo llamo la concepción lazariana del aprendizaje. Pregúntenle a cualquier chico de 4 años o 5 años, especialmente, ¿cómo hiciste para aprender a caminar? Me levanté y andé. O sea, no hay un registro en los chicos de que para poder caminar se cayó de culo sobre el pañal 20 veces. El chico que registra que las cosas que aprendió significaron levantarse, caerse, volver a probar, ir para adelante, ir para atrás, es un chico que no cree en el exitismo, sino que cree en vale la pena ir probando, vale la pena ir adelante. Lo que hablábamos de alguna manera, o sea, donde tenemos que eliminar algunos términos. ¿Hay alguno que aprendió a andar en bicicleta? ¿Quién? ¿Aprendiste a andar en bicicleta? Me imagino que te subiste a la bicicleta y andé. No me digas, ¿no te levantaste de la bicicleta y desde el primer momento? ¿Qué tuviste? ¿Errores y fracasos o caídas? Les voy a pedir un favor. El término error y fracaso ya anula la autoestima de cualquiera. Entonces la cuestión es, siempre recuerden esto, no son ni errores ni fracasos, son ensayo y error, pruebas. No sé si se entiende. O sea, en todo caso llama la prueba no exitosa, ¿viste? Me caí y me levanté. O sea, los esfuerzos y que las cosas no se logran mágicamente, sino que uno dice, vale la pena, y ahora vamos a ver qué es lo que vale la pena. Aprovechar las experiencias y aportar y brindar nuevas. Aprovechar las experiencias. ¿Hay alguno de ustedes que trabajó en escuela por o para adultos? ¿O de adultos? Gracias. Les pido al resto que piensen, porque hay mucho para aprender de lo que significa escuela de adultos o para adultos, como quieran llamarle. ¿Se pueden imaginar a una persona de 45 años, analfabeta, que decide terminar su primaria? ¿La ven? 45 años. Lo anotan en 3er grado. Hace unos cuantos años atrás, si alguien de 45 años iba a hacer la primaria y se anotaba para hacer 3er grado, el docente buscaba el manual y los materiales de 3er grado de la primaria. ¿Hasta ahí está? Hoy no, porque es en ese lugar donde las ideas de Paulo Freire tienen mucho más fuerza.
¿Qué es lo que partimos de la idea? De que una persona a los 45 años sabe mucho, aprendió mucho, tiene muchas experiencias. Entonces, en la escuela para adultos, la base es cómo relacionan las experiencias que ya tienen con los contenidos de tercer grado que pretendo que aprendan. O sea, establecer relaciones porque ya tiene aprendizajes, ya tiene experiencia. Bueno, esto por favor trasládenlo a cualquier edad y en cualquier momento del nivel y del sistema escolar. Ningún chico llega a la escuela sin saber algo. Ningún chico llega a la escuela sin tener experiencias. O sea, empecemos a aprovecharlas más. Porque si no, la escuela se encuentra cerrada al mundo externo e ignorando todo lo que ese chico trae, tenga la edad que tenga. La escuela tiene un mandato y va a enseñar determinados contenidos, como quieran llamarles, pero no ignorando todas las experiencias que ya tiene y brindándoles nuevas. Bueno, favorecer la predisposición a explorar alternativas. ¿Tengo que aportar? No, 20. Me haces caso, ¿sí? ¿Qué hora es? Van a ser las 12, Ruth. Y bueno, siempre de comer a la 1. No me expongas, Ruth, por favor. Faltan 5 minutos. ¿Más? Viste que te dije voy a seguir. Un ratito. El amigo del sonido soy yo, Está bien, también me apuro. La idea de explorar alternativas tiene que ver con, otra vez, ¿quién es de matemática? ¿No hay nadie? Dale. Bien, matemática. ¿Todos estudian matemática? ¿Cuántos de ustedes sabían que todos los teoremas tienen más de una respuesta? Lo maté. Te la enseñaron la respuesta más rápida y eficaz. El problema es que te la enseñaron como si fuese la única. O sea, lo que quiero decirles es, la escuela tiene que favorecer la predisposición a explorar alternativas, no la perfección. ¿Y de qué otro modo? ¿Y qué otra cosa más? Y por el otro lado, me dejaste colgada con la 3/4 parte. Bueno, quiere decir que después sigo con los de aprendizaje básico. ¿Cómo se hace así? ¿En serio? ¿A mí me hablas? Sí, ¿qué me haces? Hoy no hablamos en casa de esto. Está Axel, Ruth. Que estás compartiendo un poco con otro disertante. ¿Se entiende? Sí, vamos a pero copiar. a mí me habían dicho un Vamos poquitito. un poquito más. Queda muy Bueno, bien. voy rápido. ¿Cuánto más? ¿5 minutos? ¿Te comprometes a 5 minutos? No, pero no importa. 10 minutos. Fundamentalmente, Bien. ¿qué se necesita un docente hoy en día? La capacidad para aprender a lo largo de la vida. ¿Me puedo quedar con el dominio de nuevas tecnologías? ¿Me dejás? Si haces lo que querés, Ruth, dale. Me preocupa mucho cuando me dicen que los docentes hoy en día tienen que dominar nuevas tecnologías y entonces uno se encuentra con que existen dos términos sensacionales para entender cómo se encuentra uno ante las nuevas tecnologías. Existe algo llamado los nativos digitales. ¿Sí? Cosa que no existe porque nadie nace sabiendo. Aunque el chico de 2 años cuando le hace un libro lo toca así para ver si se mueve, ¿es verdad o no? Pero no es un nativo digital, en todo caso es un prematuro digital. Después de eso están los inmigrantes digitales. Ahora, cuando uno quiere saber quién es un inmigrante digital y quién es un nativo digital, es muy fácil. Observen al de al lado cuando manda un mensaje de WhatsApp. Si usa este dedo, no es nativo digital. Y encima de eso yo me recuerdo haber estudiado que lo que nos diferenciaba a los humanos de otros era la oposición entre él. Y nunca supe para qué miércoles, ahora ya sé. Lo que quiero decirles con esto, e insisto, dominar nuevas tecnologías no es que yo tenga que usar todas, es que tengo que entender el valor que tiene para mis alumnos. Levanten la mano todos los que tienen Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Levanten la mano. Bajen la mano. Levanten la mano que no tienen ni Facebook, ni Instagram, ni Snapchat, ni Twitter, nada. ¿Vos? Vení acá. Vení acá. Momentito. ¿Estamos bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te animás? Sos profesor de secundaria. Yo lo acabo de decidir. ¿Estamos? No tenés Facebook, no tenés Instagram, no tenés Snapchat, no tenés Twitter.
Tinder no me meto en tu vida privada, quedamos. No me voy a meter. Pero te hago una pregunta. Sos profesor de alumnos de 14 y 15 años. ¿Está? Hasta ahí, en serio ahora. ¿Vos comprendés cuál es el valor que tiene para tus alumnos Instagram, Snapchat, etcétera? Entonces dominas nuevas tecnologías. Les pido que entiendan eso. Si enseñar es establecer un diálogo, el dominio de nuevas tecnologías no requiere que yo sepa usar todas. Requiere de mí que sepa qué importancia y qué valor tiene para mis alumnos. ¿Está claro? Eso es lo que no pueden dejar de lado. Y yo lo que quería decirles, esto me lo salteo, es empezar, que lo sigo después, les prometo, pero a las tardes no me pagan, es solamente 2 palabras y termino. Mentira. Hoy en día tenemos un nuevo paradigma educativo que implica, pero otra vez hay que pensarlo bien, de estar centrado en el docente, de estar centrado en el alumno, pero espere, no significa que el docente desapareció. Les pido eso, significa esto. Los que hicimos profesorado y los que enseñábamos aspectos que tienen que ver con la didáctica, teníamos una especie de moto, de lema, que era, si vos sabés cómo enseñar, si vos preparaste la clase, si vos conocés el contenido, si vos enseñás bien, si hay algún alumno que no aprenda, es porque ese no anda. No sé si entienden. O sea, estaba en esa relación alumno-docente puesto el acento en lo que tenía que ver con el docente, hasta el punto que todo lo que vimos, teoría del aprendizaje, estaban en una materia llamada psicología evolutiva, no en didáctica. ¿Me sigue? Hoy en día digo que además de darme cuenta que yo tengo que saber cómo hago para enseñar, tengo que entender que hay distintos modos de aprender. ¿Qué quiere decir distintos modos de aprender? Levante la mano el que prefería, cuando estaba en el profesorado o en la secundaria, aprender estudiando solo. ¿Cuáles eran los que preferían en equipo? ¿Quiénes son los que preferían que les lean? ¿Quiénes son los que preferían leer ustedes? ¿Quiénes son los que preferían leer de noche? ¿Quiénes son los que, se entiende? Hasta algo tan tonto como el contexto en el cual estoy. La pregunta es, si bien tengo 40 diferentes, tengo un solo salón y yo soy una sola persona. Entonces, entiendo que los chicos aprenden de distintos modos y la pregunta clave es, si no tengo 40 salones, ¿cómo hago para enseñar respetando que existen distintos modos de aprender? El aprendizaje basado en problemas y en proyectos tiene que ver con eso. En secundaria, especialmente cuando los alumnos te vienen con esto, ¿y a mí para qué me sirve? ¿Está claro? Y la otra pregunta que nos viene a los profesores que trabajamos en secundaria, los chicos se aburren. ¿Cómo hago para motivarlos? Entonces uno se siente como animador de fiestitas infantiles. Entonces la clave, y que está puesto, lo sigo después, la clave está puesta en una palabra que también usó Axel y que para mí es la más importante. Los chicos tienen mayor incentivación y motivación cuando las propuestas que le damos implican desafío. La palabra clave de todo lo que queremos hablar hoy en día es que le signifique desafío. El desafío es el componente dentro de los juegos más importantes. Yo no voy a hablar de que tengan que estar jugando constantemente y no a cualquier edad, pero el componente de ese que uno dice, ¿a qué no? ¿Y de qué otra manera esto me involucra, apela a mí de otro modo? Es la esencia del aprendizaje basado en proyectos y problemas que como no me dejan seguir, lo voy a seguir después. Hasta luego. ¿Está bien? Perfecto.